Los varones, por favor, léanlo. Las mujeres, por favor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Todos juntos, una última vez. Recuerden que en una de estas domingos nos vamos a dar un tiempo para ir viendo cómo se van memorizando los textos, ¿verdad? Y no vamos a esperar así que sean todos, sino vamos a ir poco a poco. Y decíamos, queremos darles algún incentivo, algo que los motive para memorizar los textos en casa, ¿ok? Leemos entonces Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Entonces vamos a Mateo 6:8 y vamos a unir estas lecciones que tuvimos, que ya tuvimos la primera, y vamos a Mateo 6:8. Ok. ¿Lo tienen? Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. ¿Sí? Entonces dice: vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tienes necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Amén. Entonces, el Padre Celestial, hermanos, decíamos la semana pasada, lo hemos escuchado constantemente en este mensaje de la palabra de Dios. El Padre tiene un amor eterno. Amén. El amor del Padre es incondicional, ¿sí? De tal manera que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Amén. Entonces, Él, hermanos, antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Necesidad espiritual, material, económica. Pero vamos a centrarnos en esta mañana, en este aspecto espiritual. Amén. El Señor, el Padre Celestial, en su amor eterno, Él proveyó un cordero y Él proveyó un león. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, estos dos aspectos de los necesitamos en nuestra vida. Regresamos a Apocalipsis 5, ¿verdad? Estos dos aspectos nosotros los necesitamos en nuestra vida. Amén. El Señor, el Padre Celestial, lo proveyó para nosotros a través del Señor Jesucristo. Si en esta mañana nosotros pusiera yo aquí una balanza, podríamos poner de un lado de la balanza cordero, ¿verdad? Y del otro lado podríamos poner león, ¿sí? Porque en la misma medida nosotros necesitamos al cordero y nosotros necesitamos al león. Entonces, vamos a leer en el capítulo 5 del versículo 1, ¿sí? Y vamos a leer hasta el versículo 9 para tener completo el panorama de esta mañana. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro,
ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, y de todos reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Sí, ahí terminamos. Entonces, aquí encontramos, hermanos, en esta porción de la Escritura, ¿verdad? Dice que, mira, dice, y miré, Juan, ¿verdad? Ven esta visión, ¿verdad? Están hablando del león de la tribu de Judá, y cuando le dice mira, él voltea para ver, y lo que ve no es al león del cual se está refiriendo, el león de la tribu de Judá, sino ve a un cordero, ¿verdad? Dice, como recién inmolado, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido que aquí en esta porción vemos los dos aspectos, ¿sí? En Isaías 53, vamos a la Escritura, se nos habla de este cordero inmolado, ¿sí? De este aspecto del cordero. Hermanos, el cordero, ¿verdad? Aspecto de que de ser manso, ¿verdad? De ser humilde, de ser limpio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este aspecto del cordero que vio Juan, dice, él ve como un cordero inmolado, ¿sí? Vamos a leer en Isaías 53, 3. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice entonces: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hasta ahí. Entonces, aquí encontramos, hermanos, el aspecto, primeramente, del cordero, ¿verdad? Porque le dice aquí en el versículo 7, como angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, encontramos nosotros este aspecto del Señor Jesucristo, amén, donde él, hermanos, vino como un cordero, ¿verdad? Decíamos, cuando el cordero en lo natural es tomado para ser sacrificado, no se opone, no hace escándalo como cuando alguien va a sacrificar un cerdo, ¿verdad? Usted ha visto, ¿verdad?, cómo chilla un cerdo. Yo recuerdo una ocasión que teníamos un aniversario, y una hermana dio un puerco. Lo fuimos a traer a la casa de la hermana, todavía casi de noche, de madrugada, y bueno,
allá traemos el cerdo haciendo escándalo por toda la calle, ¿verdad? O sea, todo el mundo supo que llevábamos un cerdo para la iglesia, porque iba chille, 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 chille. Entonces todo el camino no paró de chillar, de hacer escándalo, hasta que ya lo amarraron los hermanos y lo sacrificaron. Fue como se quedó callado, ¿verdad? Todo el mundo sabía que ese día se iba a ofrecer un sacrificio para el aniversario, ¿verdad? Entonces, y otro tipo de animal, pero usted sabe la oveja, ¿verdad? Cómo la oveja es tomada, es llevada, es atada, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Usted tal vez de pequeño vio cuando había más animales, ¿verdad? A nuestro alrededor. Hoy es una ciudad, ¿verdad? Pero aún la mirada de ese animalito, ¿verdad? No es ni de reproche ni de odio, ¿verdad? Es una mirada tranquila. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? Toma este ejemplo de este animal manso, humilde, sin reproche, ¿verdad? Sin queja, sin lamento, ¿verdad? Que que está dispuesto a ofrecer la vida. Entonces, cuando el Señor utiliza a esta oveja para representar el sacrificio del Señor Jesús, es para representar la humildad, la mansedumbre, ¿verdad? Un cordero limpio, sin mancha, era ofrecido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Significando la pureza, ¿verdad? La limpieza, y en este caso representando la limpieza, la humildad del Señor Jesucristo. Entonces dice Apocalipsis, un cordero como recién que inmolado, sacrificado, estaba allí. Todavía, ¿verdad? De manera espiritual, derramando una sangre. Este cordero del que nos habla Isaías 53, dice, derramó su sangre. Este cordero, el cordero de Dios, derramó su sangre. Fue despreciado, desechado, fue quebrantado. Pero dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y a través de esta sangre derramada, amén, encontramos el aspecto del león. Es el cordero que es llevado a la cruz del Calvario, que no abre su boca, que no se queja, que en sus ojos hay perdón, que de su boca brota, perdónalos porque no saben lo que hacen, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo que derrama su sangre, hay un león que está conquistando, que está venciendo el pecado, amén, que está venciendo al diablo, ¿sí? El enemigo pensó, yo lo voy a crucificar, yo voy a matar a Jesús y le voy a ganar. Pero cuando está Jesús clavado en la cruz del Calvario, derramando su sangre, está fluyendo esa sangre, y esa sangre está limpiando el pecado de cada persona. Se está cumpliendo la promesa cuando dice, ¿verdad? Y tú le herirás, ¿en qué? En el carcañal, pero la simiente de la mujer que le va a herir la cabeza. Amén. Y dice, ciertamente, ¿verdad? Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces en la cruz del Calvario está el cordero, pero está esta sangre de león conquistando, devorando el pecado de la humanidad, amén, devorando, llevando tras sus espaldas, venciendo con el poder de su sangre nuestras rebeliones, nuestros pecados, y dándonos paz. Amén. Esto que estaba viendo Juan se cumplió en Isaías 53 a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este aspecto noble, manso, pero agresivo también del poder de su sangre. Amén. Porque esto fue profetizado a través de Isaías 53, fue cumplido a través del tiempo del Señor Jesucristo cuando le muere en la cruz. Pero cuando nos habla de Apocalipsis, es algo que de manera espiritual todavía sigue vigente. Hoy todavía hay un cordero que está derramando sangre para nosotros de manera espiritual, y también hay una sangre que sigue peleando por nosotros, amén.
El Padre, hermanos, en su grande amor y misericordia, sabiendo que nosotros íbamos a seguir fallando, porque ninguno de los que estamos aquí ha llegado a ser perfecto. Estamos avanzando, queremos ser, ¿verdad? Queremos crecer en esa estatura, queremos llegar a esa estatura de ese varón perfecto, pero no estamos todavía completos. Pero bendito sea el nombre del Señor, que nos sigue alentando en su palabra, que hay un cordero que sigue derramando sangre para nosotros cada día, pero que sigue esa sangre también que conquistando el pecado que hay dentro de nuestro corazón, conquistando, amén. Él sigue peleando por nosotros. Entonces encontramos estos dos aspectos, amén. Entonces, hermanos, el Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Tú necesitas esa parte humilde, esa parte amorosa del Cordero, el Cordero está ahí. Pero si necesitas que el león de Judá pelee por ti, está ese aspecto del león, que tiene el poder de venir y de conquistar, amén. No solamente de pelear en contra de los enemigos externos, sino de pelear en contra de los enemigos internos, amén. Entonces, ese es el aspecto, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, Cordero inmolado y león de la tribu de Judá. Amén. León de la tribu de Judá. Vamos a ir a la Escritura y vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a leer en Filipenses 2, 8 al 9, hablando de este aspecto del Cordero, primeramente. Filipenses 2, 8. Gracias, Jesús. Filipenses 2, 8. Dice la Escritura. Vamos a leer. Vamos en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces el Señor dice, lo ensalzó a lo sumo. ¿Pero por qué? Porque Él en ese lado de Cordero, lleno de mansedumbre, de humildad, decidió que humillarse. Amén. Él decidió humillarse y tomar la forma de siervos. Amén. Él era Dios, ¿sí? Él vino en forma de Dios, es lo que nos dice lo que estamos leyendo, pero Él no tuvo a mal, por así decirlo, a humillarse a sí mismo. Él fue obediente como ese Cordero, para ir a la cruz, dice muerte, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, lo que nos dice aquí la Escritura en lo primero que leíamos, porque eso es importante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el sentir que debe haber en nosotros? El que tuvo Jesús. Que nosotros podamos humillarnos a nosotros mismos, tomar la forma de siervos, versículo 7, ¿sí? Humillándonos a nosotros mismos y haciéndonos obedientes. ¿Hasta dónde? El Señor ya no nos pide una muerte natural, pero sí nos pide ir a la cruz del Calvario. Dice, versículo 8, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos nosotros semejantes a Él, obedientes hasta la muerte. Pero la muerte ¿de qué? De nuestra carne, ¿verdad?
La muerte de nuestros hábitos, la separación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, ¿verdad? La separación, la muerte a nuestra propia opinión, porque el Señor Jesús vino en un propósito, en un plan con el Padre. Y cuando estuvo aquí, hermanos, Él hizo la voluntad de su Padre. Murió en la cruz porque así se había puesto de acuerdo con su Padre, amén. De tal manera que Él fue obediente, no tomó su propio camino, no tomó su propia decisión para actuar, sino fue obediente. Y si planeamos, dijo, que fuera hasta la cruz, ayúdame a llegar hasta la cruz, le dijo en el Getsemaní, porque en el Getsemaní estaba muriendo. Ya estaba muriendo, pero dijo, Señor, Padre Celestial, hicimos un plan de que yo diera mi vida en la cruz. Y fue entonces que llegó hasta la cruz, ¿para qué? Para obedecer. Entonces, hermanos, en ese aspecto de cordero, ¿verdad? Nosotros necesitamos aprender a ¿qué? A ser obedientes. A no tomar nuestro propio plan, sino a caminar con Jesús hasta la cruz del Calvario, donde aprendemos a negarnos a nosotros mismos y a crucificar nuestra carne. Amén. Entonces dice, por cuanto Él se humilló, sí, como oveja que fue llevado al matadero. Amén. Sabemos, hermanos, ¿por qué dice? Porque se humilló a lo sumo. Porque, hermanos, la muerte por crucifixión era la muerte para los peores criminales. ¿Sí? Hago referencia por nuestras visitas, ¿verdad? No solamente porque era la muerte más cruenta, más dolorosa, sino porque la muerte de cruz era para los más malvados, los más viles, asesinos, ¿verdad? Pecadores, para ellos era asignada la muerte de cruz. Cuando nosotros estudiamos acerca de las puertas, ¿verdad? Aprendemos que el Señor fue sacado por la puerta del muladar. La puerta del muladar era por donde era sacada la basura, y en este caso los asesinos, ¿para qué? Para la crucifixión, ejemplificando así, ¿verdad? Que era lo peor. Y siendo Dios, siendo el Verbo encarnado, ¿verdad? Él pasó por todo ese desprecio, por toda esa afrenta, ¿verdad? Siendo divino, siendo puro, siendo santo, Él salió, ¿verdad? Vituperado, dice la Escritura, por esa puerta. ¿Para qué? Para ir y pagar por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Él fue tomado como lo más vil, pero Él obediente fue a la cruz. ¿Para qué? Para suplir a través de su sangre la necesidad que nosotros teníamos de perdón. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser humildes como este cordero. ¿Cuántas veces defendemos nuestro nombre, nuestra reputación? ¿Verdad? ¿Cuántas veces somos orgullosos? Pero el Señor, hermanos, quiere formar esa naturaleza de cordero en nosotros, de tal manera que podamos humillarnos y ser obedientes hasta morir a nuestra carne. Amén. Entonces, vamos en esta mañana a seguir. Mateo 23:12. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 23:12? Dice, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Entonces, aquí hay un principio. Tenemos que aprendernos ¿a qué? A humillar. ¿Sí, hermanos? El Señor Jesús, ¿verdad? Se humilló y fue ensalzado. Le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, es la naturaleza del ¿qué? Del cordero. Vamos adelante, entonces vamos a hablar ahora del león de la tribu de Judá. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver entonces, hermanos, tiene las características del león. Entonces, la palabra león en hebreo, ahí está escrito,
a arrancar, penetrar, conmover, horadar o agujerar. ¿Sí? ¿Qué representa la naturaleza del león? Mientras la naturaleza del cordero nos representa la humildad, la mansedumbre, la naturaleza del león representa la autoridad, la fuerza, la realeza y el porte y porte al caminar. ¿Porte de qué? De autoridad, de realeza, de dominio. ¿Sí, hermanos? Nosotros hemos visto diferentes temas en lo secular acerca del león, ¿verdad? De su capacidad de intimidar, de tener autoridad o tener dominio sobre otros animales. ¿Sí, hermanos? Y cuando vemos caminar a un león, no vemos algo tímido, ¿verdad que no? No vemos a un animal que está escondiéndose, sino cuando lo vemos caminar, lo vemos que con ese dominio y esa autoridad. ¿Sí, hermanos? Vamos a Proverbios 30:29 y vamos a ver de este poderoso león de la tribu de Judá. Amén. Porque por el lado del Padre eterno vimos ese lado tierno de Dios, amén, que nos da su amor incondicional, que nos guarda, que nos protege. Eso es lo que vimos la semana pasada acerca del Padre. Pero hoy vamos a ver ese lado del Padre que defiende. Amén. Proverbios 30:29. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? 3 cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no torna atrás por nadie. ¿Sí? Entonces aquí nos habla del león. Aquí nos habla del león y nos habla de qué dice, fuerte entre todos los animales, que no torna atrás por nadie. Entonces, hermanos, Juan ve ese lado humilde, ese lado manso del cordero inmolado que derrama su sangre, pero ve ese lado agresivo, si podemos decirlo, ¿verdad? De fortaleza, de autoridad que está ahí para abrir el libro, amén, pero que nosotros podemos disfrutar de esta naturaleza del león en nuestra vida diaria. Esta palabra fuerte, vamos a ver, esta palabra fuerte que lo encontramos en Proverbios, dice, primera palabra que encontramos dice león fuerte. Esta palabra fuerte significa poderoso. ¿Sí, hermanos? Significa un campeón, significa valiente, fortalecer, significa un guerrero, significa exceder, significa gigante. ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros tenemos un león que es fuerte, amén, que es poderoso, que ha vencido, dice, es campeón, que es valiente, amén, que es un guerrero, amén, y que dice que significa también exceder y gigante. Mire todo lo que nosotros podemos encontrar en la poderosa sangre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces el diablo, hermanos, viene a atemorizarnos? No solamente con espíritus moviendo cosas, sino con situaciones, amén. Pero, hermanos, gracias a Dios porque podemos disfrutar de esta naturaleza de león de la tribu de Judá, hermanos, que tiene el poder de rugir en nuestra vida, amén. Que tiene el poder de dar su voz y de pelear por nosotros, amén. Hermanos, cuando se levantan enemigos delante de nosotros, nosotros podemos clamar, león de la tribu de Judá, ven y pelea por mí. En tu situación, en nuestro pecado, en nuestra dificultad, nosotros tenemos este aspecto de la sangre de Jesús, donde podemos decir, león, ruge. ¿Qué pasa, hermanos, en el lado natural cuando un león ruge? Los animales corren, se esconden, ¿verdad?
Porque no solamente sabemos que tiene un rugido poderoso, sino tiene en el lado natural dientes. ¿Para qué? Para atacar, para desgarrar a sus enemigos. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando usted clama al nombre del Señor, Él da su voz, el enemigo huye, pero también tiene herramientas para defender a sus hijos. Yo recuerdo hace tiempo una imagen, ¿verdad? Donde está una oveja. La he tratado de buscar, una vez la vi y no la guardé. Pero es una oveja que está tirada en el pasto, porque encima de ella está un lobo con los dientes así, listo ¿para qué? Para devorarla, pero atrás de este lobo está un león. ¿Sí? Y el lobo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve que atrás de él hay uno mayor. Y es una imagen interesante, porque a veces nosotros nada más vemos al lobo encima, ¿verdad? Nada más sentimos la presión del enemigo, la presión de las situaciones, pero no nos damos cuenta y perdemos de vista que detrás de esa situación, detrás de ese ataque del diablo, ¿verdad? Está la poderosa naturaleza del león de la tribu de Judá. Amén. Que Él puede deshacer cualquier enemigo y puede deshacer cualquier situación. Entonces, hermanos, es poderoso saber, porque muchas veces el enemigo viene con su lazo, ¿no? Dice el Salmo 91, el diablo viene como ese cazador. El cazador tiene un lazo, ¿sí? ¿Y qué hace el cazador con el lazo? Ata. El propósito del cazador es tomar una presa. Cuando ya ha tomado su presa, la ata, ¿sí? Y cuando la ata, ¿verdad? Ya la tiene bajo su poder, bajo su autoridad. Ya sea que la mantenga o le dé muerte, pero el cazador la tiene en su posesión. Entonces el enemigo, hermanos, es como ese cazador que anda buscando de quién hacer presa. Pero, hermanos, qué poderoso es saber que nosotros tenemos uno mayor, que es el león de la tribu de Judá. Y no importa qué atadura, no importa qué haya hecho el enemigo en nuestra vida, el poder del león de la tribu de Judá tiene poder para deshacer cualquier cosa. Él pelea, cantamos un canto, ¿no? Dice el león de Judá pelea por mí. Y hemos podido poner en nuestra mente, en nuestra imaginación, a través de los ojos de la fe, hemos podido tener realmente entendimiento de ese canto. León de Judá pelea por mí. Pudiéramos ver a través de la fe a ese león venir. Mire, ese es poderoso. Porque cuántas veces entramos por la puerta el día domingo llenos de situaciones. Pero poder entender y decir, Señor, he venido aquí a tu casa y sé que esa naturaleza de león está aquí. Señor, no me tengo por qué ir derrotado, no me tengo por qué ir atado. Si ese nombre de león de tribu de Judá está aquí, Señor, entonces tú tienes el poder de pelear y darme la victoria. Amén. Porque Él pelea por nosotros. Amén. Algo que nos sigue diciendo Proverbios. Dice que no torna atrás por nadie. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Ahí encontramos los dos aspectos, ¿verdad? Su caminar, hermanos, encontramos el caminar del león y encontramos que no torna atrás. Esa palabra, no torna atrás, significa que no retrocede. Que no vuelve atrás, que no va de regreso, que no se arrepiente para regresar, ¿sí? No gira atrás, sino va hacia adelante. ¿Sí, hermanos? Este león de la tribu de Judá es fuerte, es poderoso. Amén. Pero dice también algo que tiene el león de la tribu de Judá, es que no torna atrás por nadie. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no torna atrás?
Vemos algún otro animal cuando ve algo mayor, ¿verdad? Se esconde, se echa para atrás. ¿Por qué no retrocede este león de la tribu de Judá? Porque él ya venció. Porque él ya venció a todos sus enemigos en la cruz del Calvario, amén. Él ya venció toda hueste, toda potestad, como hemos estado leyendo, todo gobernante, ¿sí, hermanos? Él ya venció toda situación, él ya venció todo pecado, de tal manera que no hay nada que se ponga delante de él que pueda vencerlo. Él va hacia adelante. Entonces, hermanos, estamos del lado del ganador. Parece una frase trillada que muchas veces se repite, pero es una verdad. Sí, hermanos, si Jesús está en nuestro corazón, si lo hemos recibido como su sangre ha sido derramada por nosotros, entonces podemos echar mano de estas dos naturalezas, de estos dos aspectos del Señor, el Cordero y el León, amén. Entonces podemos entender que no es difícil, dice la palabra de Dios, que en el rapto se van a ir ¿quiénes? Los vencedores, ¿verdad? Y a veces eso se nos hace tan difícil. Señor, pues a lo mejor yo no me voy en el rapto, puede pensar alguien. Porque es un vencedor el que se viene en el rapto. Es un vencedor al 100% el que va a estar en la esposa. Pero dice aquí la Escritura, amén, que si ya tenemos su sangre en nuestro corazón, amén, esa sangre tiene el poder, la autoridad de darnos la victoria en toda situación. Amén. Él pelea por nosotros. Entonces, hermanos, no es algo lejano. Usted y yo podemos ser vencedor, no por nosotros mismos, sino por la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, no regresa atrás. Él no se intimida ante nada. Amén. Entonces, vamos a ir a la Escritura, a Juan 16:33. Amén. Juan 16:33. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 16:33. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ese león de la tribu de Judá dice, ha vencido al mundo. Amén. Y al mundo, hermanos, juntamente con sus aflicciones, juntamente con sus afanes, juntamente con su pecado, Él lo ha vencido. Amén. Entonces dice, estas cosas les hablo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces vamos a Miqueas 5:8 para seguir hablando de lo poderoso que es este león de la tribu de Judá. Miqueas 5:8. Asimismo será el resto de Jacob entre las gentes, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Amén. Y mire, estábamos hablando de su poderoso caminar, ¿verdad? De sus pies que van hacia adelante, que no retroceden, dice, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. ¿Sí, hermanos? Dice, tu mano será alzada sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán talados. ¿Por qué? Dice, porque entre las ovejas hay un león de la tribu de Judá. ¿Sí leyó eso, hermanos?
¿Sí lo leyó? Dice, y acontecerá que, asimismo será el resto de Jacob entre las gentes en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas. ¿Dónde está el león? Entre las ovejas, manada de las ovejas. No está hablando de ese león que devora las ovejas, sino que pelea, el león de la tribu de Judá que pelea por las ovejas. Amén. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿verdad? Y la necesidad de que el león de la tribu de Judá esté entre nosotros. ¿Quién está en nuestra casa, verdad? El león de la tribu de Judá. ¿O le hemos abierto la puerta al león que está presto para devorar, que es el enemigo, el diablo? ¿Sí? Entonces, porque tenemos un león que pelea por nosotros. Amén. Entonces, Amós 3:8. ¿Qué nos dice? Amós 3:8 dice, bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando del Señor, hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Amén. Entonces, si el Señor dice, si el león está bramando, ¿quién no lo temerá? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, no seamos de los que se amedrentan, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Josafat, no os amedrentéis ni tengáis miedo, que el Señor Jehová peleará, ¿qué? Por vosotros. Esta no es tu guerra, sino es la batalla de Dios, y Dios les dio la victoria sin que ellos tuvieran que pelear, solamente tuvieron que cantar, solamente tuvieron que avanzar. Entonces, hermanos, la pelea no es nuestra, la pelea es del león de la tribu de Judá. Solamente tenemos que clamar a ese león, solamente tenemos que alabar la sangre de ese león, amén. Solamente tenemos que alabar la sangre del poderoso Señor Jesucristo, amén. Y ese aspecto del león vendrá a pelear por nosotros, amén. Entonces, entendemos lo que dice la Escritura, amén. Leíamos en Apocalipsis 5, regresemos ahí, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 5, vamos a ver algunos aspectos rápidamente, de manera rápida, no profunda, porque hemos tenido diferentes predicaciones acerca de este versículo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Dice que está en la mano derecha. La mano derecha, hermanos, tiene que ver con el honor, el poder y el gobierno. Amén. Entonces, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Él tiene todo el honor, el poder y el gobierno. Amén. Dice que este libro está escrito por dentro y por fuera. Amén. Dice que tiene 7 sellos. El 7 nos habla de algo completo. Nos quiere decir, hermanos, que ya no hay nada que se pueda. Al estar escrito por dentro y por fuera, quiere decir que ya no se puede escribir nada. Está totalmente escrito completo. Amén. Este libro, hermanos, tiene que ver con el plan, sí, hermanos, de la historia. Tiene el plan, ahí tiene toda la historia, en especial de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Todo lo que va a suceder en los últimos tiempos está escrito en ese libro. Sí, hermanos, seguimos leyendo, dice, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. Este ángel, hermanos, es un ángel grande, poderoso, no es cualquier ángel, es fuerte, poderoso, amén. Que pregona a grande voz, hermanos, que pregona a grande voz.
¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. ¿Ok? Entonces, no hay nadie, ni arriba, ni abajo, ni en la tierra, que pueda abrir ese libro. Dice, ni aún mirarlo. Dice, yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esta palabra digno es nadie honorable, nadie santo, ¿sí? Nadie santo, nadie justo de abrir ese libro. Entonces Juan está llorando, ¿verdad? Dice, y uno, cuando hablamos del libro, hermanos, es un libro que está, dice, sellado, está cerrado. Entonces nadie puede leer lo que está en el libro, ni nadie puede entender lo que está dentro del libro. No ha sido abierto, no ha sido leído, no ha sido revelado. Por eso Juan llora, porque no ha recibido la revelación de lo que está en ese escrito en ese libro. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces el león de la tribu de Judá, hermanos, peleó y venció, amén. Y él es el que tiene la autoridad, fíjense, no solamente de tocar el libro, de tomar el libro, de abrir el libro y de revelar lo que hay en el libro, sino de ejecutar lo que está escrito en el libro. Y estamos hablando de los últimos tiempos. De tal manera, hermanos, que cuando se abre el libro y es revelado lo que hay en el libro, también el león de la tribu de Judá tiene el poder de ejecutarlo. Y a partir de Apocalipsis 5 en adelante empieza la revelación de los últimos tiempos, amén, y del juicio de Dios sobre todos aquellos que rechazaron la salvación a través del Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahora ya vemos en Apocalipsis ese poder del león de la tribu de Judá para ejecutar el cumplimiento de los tiempos en juicio. Pero nosotros tenemos ahora el privilegio de contar con ese león de la tribu de Judá para abrir el libro de nuestra vida, amén. Para pelear, para que todas las cosas que fueron escritas en nuestro libro, ¿sí? ¿Se acuerdan de los libros que hemos hablado? Sea ejecutado en nuestra vida. Amén. Hablando del libro de nuestra vida, desde el principio fuimos escogidos. Desde el principio fue escrita nuestra historia. Amén. Estaba escrito de las situaciones que íbamos a vivir y tenemos la sangre del Cordero. Pero tenemos el otro aspecto del lado del león de la tribu de Judá que va delante de nosotros para hacernos avanzar. Él, hermanos, en medio de nuestras situaciones quiere ir delante para ir conquistando con autoridad, con dominio, con poder, amén, de tal manera que eso que fue escrito en el libro de nuestra vida se cumpla, amén. De tal manera, hermanos, que esa sangre del Cordero, esa sangre del león de la tribu de Judá nos lleve al cumplimiento del plan y del propósito de Dios en nuestra vida, amén. Proféticamente en el Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, del poder que el león de la tribu de Judá tiene para revelar lo que está en el libro y ejecutarlo. Pero en ese tiempo va a ser ¿para qué? Para juicio, para las naciones. Hoy, hermanos, podemos disfrutar de esa naturaleza para poder pelear en contra de nuestros enemigos. Amén. Entonces, hermanos, encontramos estos dos lados, hermanos, estos dos lados del Señor Jesús, el Cordero, amén, el Cordero y el león de la tribu de Judá. Ahora veamos solamente un punto. ¿Por qué llora Juan, hermanos? Juan llora porque si ese libro no es escrito, no se llevará, si no es abierto, ¿sí? Porque no hay nadie digno, no se llevará a cabo el plan de Dios.
Juan llora porque si no hay nadie digno de abrir los sellos del libro, no habrá protección sobre su pueblo. Llora porque no habrá juicio contra el pueblo malvado. Juan llora porque no habrá un triunfo final de Dios. Y también llora porque si no hay nadie digno de abrir el sello, de abrir el libro, de revelar lo que hay ahí y ejecutarlo, no habrá nuevos cielos, no habrá nueva tierra. ¿Sí? O sea, Juan por eso llora. Si no hay nadie digno de abrir el libro, entonces no hay nadie digno de ¿qué? De abrirlo y de ejecutarlo. ¿Sí? Por eso él llora. ¿Sí? Porque sabe que en ese libro está la historia de los tiempos finales. Entonces, pero le dice un anciano, ¿verdad? Dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido, para abrirle el libro y para desatar sus sellos. Y para abrir, dice, y desatar sus sellos, o sea, para ejecutar lo que está escrito en el libro. Entonces, hermanos, encontramos este hermoso lado del león de la tribu de Judá, amén, que tiene el poder no solamente de revelar, ¿verdad?, lo que está escrito, sino de ejecutar. ¿Sí, amén? Entonces, hoy podemos disfrutar de esa naturaleza para que nos ayude a conquistar, amén, que nos ayude a cumplir lo que fue escrito desde el principio en nuestra vida. Amén. Si recordamos, usted y yo tenemos un plan maestro, tenemos un propósito de Dios en nuestra vida, amén. ¿Sí? Entonces, el cordero y el león son los que nos van a ayudar a cumplir ese plan y ese propósito, amén. Entonces, necesitamos los dos aspectos, amén, del cordero inmolado y del león que venció al diablo, amén. No que lo va a vencer, sino que ya lo venció. Entonces, no os amedrentéis ni tengáis miedo en las situaciones, amén, que el Señor pelea por nosotros, amén. Todo lo que tienes que clamar es al poderoso nombre de ese león de la tribu de Judá, amén. ¿Sí? Hay un canto que dice, ¿verdad? Si te encuentras en el valle y no puedes salir, lo único que tienes que es su nombre decir, ¿verdad? El nombre de Jehová. Pues si lo pudiéramos aplicar en esta mañana, ¿verdad? Si te encuentras en el valle, o sea, en la situación, todo lo que tienes que llamar es al nombre poderoso de el león de la tribu de Judá. Entonces yo soy el león de la tribu de Judá que ha vencido. Amén. Entonces, vamos a doblar nuestras rodillas, 5 minutos, y vamos a pedir esa naturaleza del Señor. ¿Cómo viene usted en esta mañana? No importa cómo vengamos. Aquí está el Señor Jesucristo con sus dos aspectos y podemos levantarnos con victoria en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a venir al Señor y vamos a decirle, Señor, dame la victoria en medio de la situación.